Entonces Google asume que es el momento en que consigue ahora mismo detectar estos intereses en los usuarios y presentarles el contenido que ellos buscan sin la necesidad de que el usuario haga una búsqueda. Hola a todos, soy Pau, CEO fundador de Labs Consulting, y hoy a petición de nuestros clientes, sobre todo clientes de medios, ¿de acuerdo? Actualmente estamos gestionando 5 medios nacionales e internacionales de primer nivel. Cuando decimos medios, en este caso me refiero a periódicos, pues nos han pedido, ¿no?, un poco de más información, ¿no?, de qué es lo que hacemos con cada uno de los servicios de Google para tratar de mejorar la visibilidad, ¿de acuerdo? Ya sabéis que, bueno, últimamente ha habido muchos cambios en cuanto, sobre todo a Google Discover, ¿no? Google Discover es una fuente de generación de cientos de miles de visitas diarias a los medios, pero bueno, creo que ha empezado de una forma, tiene mucho sentido lo que está cambiando Google. Empezó leyendo el origen de datos de un sitio, ahora está leyendo de otro. Y qué mejor y qué suerte que tenemos que contar con José Leite. José Leite es nuestro experto en medios, ¿de acuerdo? Y así que hoy estamos aquí para explicar casi todo lo que sabemos. José, no lo cuentes todo. Así que sin más vamos a empezar. Espero que os resulte interesante. Como siempre, dudas, preguntas, observaciones, matices, estaremos encantados de responder vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Así que sin más, José, muchas gracias por tu tiempo. Sé que tienes poco y soy consciente de ello. Así que nada, qué mejor que empezar presentándote, preguntándote. La gente está ansiosa de saber qué nos vas a contar hoy. Así que empecemos. Hoy tenemos el primer tema, Google Discover. Google Discover, ¿qué es, José, Google Discover? Pues mira, Google Discover no es más que una red social de contenidos de interés del usuario. Google consigue muy bien captar los intereses de los usuarios y presentarle en forma de tarjetas, así lo denominan, información, noticias, videos, varios tipos de formato que cuadran con sus intereses, es decir, que cuadran con lo que el usuario está buscando y con todo su historial de búsqueda y sus preferencias, ¿no? Entonces Google asume que es el momento en que consigue ahora mismo detectar estos intereses en los usuarios y presentarles el contenido que ellos buscan sin la necesidad de que el usuario haga una búsqueda, ¿no? Que use una query, es lo que llamamos un queryless system. Esto para mí es muy importante, José, porque realmente es la primera vez que creo, y déjame decirlo así, ¿no?, que Google enseña contenido sin que tú le pidas una query. Sí. Entonces, al final, siempre, bueno, pues cambia el paradigma totalmente. Hasta ahora, para que Google enseñe contenido, buscábamos algo. A partir de ahora ya no buscamos nada y Google enseña contenido. Google sabe mucho de nosotros y con todos estos datos, al final, consigue entender qué estamos buscando y qué puede ser de nuestro interés. Eso da miedo, lo de Google sabe mucho de nosotros, pero bueno, eso ya es una cosa que hemos asumido a día de hoy. Ya lo tenemos que tener asumido. ¿Cómo funciona Google Discover? Pues Google Discover solo está disponible para plataformas móviles, desde Google Apps, Android, iOS y por navegador de Google. Básicamente es una red social que nos presenta al nivel de un Twitter o un Facebook 3 puntos críticos de información que son los puntos que el usuario tiene disponibles en Google Discover, que es un título, una imagen y una descripción. Este es el punto principal, digamos, de interacción con el usuario de Discover. Además de esto, Discover nos da la información si está usando para presentar al usuario una página AMP o no, y esto es muy relevante para móviles más lentos, con redes móviles también más lentas, y de cara al usuario, cada vez más el usuario entiende lo que le presenta Google. Y al final, el usuario no tiene que hacer una búsqueda. Esto le permite a Google presentar los mejores resultados, pero ¿cómo lo consigue, no? Esta es un poco la cuestión. Google va a recoger información desde la actividad que tenemos en la web, actividad en aplicaciones,
la información sobre qué aplicaciones tienes en tu dispositivo, tu historial de ubicaciones, ajustes de ubicación. Hay mucha información que Google comparte contigo en Google Discover que tiene que ver no solo con un interés, sino con tus ubicaciones. Todos estos factores son factores que van a definir qué tipo de tarjetas Google te va a presentar en cada momento, ¿no? Es muy interesante que Discover se acercó tanto a una red social que ahora mismo, digamos, es un sistema visual de presentación de información, ¿no? Como hemos visto anteriormente, Google presenta un título, una imagen y una pequeña descripción. Y esto podemos decir que se aplica desde a videos, a noticias, a posts de blog, a podcasts, a web stories que están muy de moda ahora, a lo que llamamos el contenido evergreen, contenido intemporal, contenido que tiene capacidad y potencial de ser relevante a lo largo del tiempo. Y después, las típicas tarjetas de Google detecta si estás en determinada ubicación y te puede presentar una tarjeta de un restaurante, o porque has estado en el restaurante o porque estás cerca de un restaurante y es la hora de comer, o una tarjeta de recetas porque has buscado hace una semana o un mes cómo hacer un pastel y ahora te la va a presentar algo muy, muy similar. Y así presenta los contenidos al usuario. Déjame hacer un comentario. José, al final decimos tarjetas. Tarjetas es una mala traducción del inglés, ¿no? Porque hay palabras que cuesta mucho traducir. Sí. Pero el concepto de tarjeta es muy simple, ¿no? Es algo, información que te aparece en un dispositivo porque Google cree que en ese momento es lo mejor que o cree que es lo que tú necesitas. Es lo que ha dicho José, ¿no? Estamos a punto de ir a comer una pizza y nos enseña información. Y aquí entrarán muchos conceptos después que veremos. También Google está abriendo nuevos medios al que colocar publicidad, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente los comentarios, José, porque creo que es importante que lo hablemos un poquito más tarde. Has dicho los conceptos, el evergreen, que todo el mundo conoce lo que es, pero creo que lo tenemos que asociar al web history, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Al final, aquí tenemos que estar, el salir o no salir en Google Discover, tenemos que estar muy al día de qué tipos de contenidos debemos generar. Y ahora actualmente el concepto news está quedando un poco obsoleto, entre comillas, ojo, tampoco, pero se está evolucionando hacia el web history, ¿de acuerdo? Exacto. José, siguiente pregunta. Que si no que empiezas a hablar y explicas demasiadas cosas. Tipos de afinidades entre tarjetas. Al final, las cosas no pasan por casualidad, ¿no? En Discover hay muchos pequeños conceptos que tenemos que tener en cuenta y uno de ellos es la afinidad entre las diferentes news, con tarjetas, contenidos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente lo que Google, el sistema Discover, Google dividió o creó, generó un listado de categorías, ¿no? A cada tarjeta, digamos, a cada post o a cada video, a cada elemento, Google atribuye una categoría. De acuerdo con estas categorías, las va a machear con tus intereses, ¿no? Y entonces, digamos que hay tres tipos de triggers para que Google te pueda enseñar o no determinada información. Hay el trigger puro de interés, es decir, de alguna manera Google ha detectado que tú tienes interés, por ejemplo, en deportes y te va a presentar un partido de pádel que va a pasar en la tele porque tú tienes interés en pádel o una promoción de una tienda de pádel o una noticia más reciente de pádel. ¿Y esto por qué? Porque Google sabe que esta determinada tarjeta está en una determinada categoría categorizada en Discover y tú tienes este interés. Esto es lo que llamamos afinidad por interés, donde hay un interés que Google te detectó de una forma genérica o más de nicho y te va a presentar datos por esta afinidad. Después vemos que en Discover también Google asocia un interés a una entidad que de alguna manera
tienes asociaciones, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un periódico que hable, por ejemplo, de Cataluña. Aquí la afinidad puede ser por interés en Cataluña, pero también por el tema del periódico, que sea un periódico que regularmente tú puedas leer o visitar. Y entonces aquí entramos con un mix de intereses y entidades a las cuales tú ya tienes alguna afinidad. Y estamos añadiendo aquí un concepto que es la entidad y el tópico, que al final es muy relevante. ¿Por qué? Porque todas estas categorías al final representan tópicos, que Google de alguna manera abstrae el mundo o representa el mundo en una abstracción por tópicos, ¿no? Esto es decir que el concepto de tópico es un concepto, digamos, la unidad de información en Google Discover. ¿Cómo es que las webs, y esto es algo que vamos a hablar, cómo es que las webs pueden optimizar sus contenidos para poder atacar determinados tópicos que a la vez representan una categoría en Google Discover? Por fin tenemos la afinidad de tendencia. Es decir, que no hay un interés de tu parte declarado para Google que en este tópico, pero es un tópico de tendencia masivo. Es decir, por ejemplo, la Navidad, estacionalidades, eventos y algo que sean de bastante tendencia, Google no va a intentar que tú tengas una representatividad en este tópico, sino te lo presentará con la afinidad de ser algo muy trending, muy nuevo y que está, digamos, petando, ¿no? Como se dice digamos, en el café, ¿no? Temas que están petando y Google te los enseñará. Entonces, estos tres tipos de afinidad es lo que nos permite entender dónde podemos, digamos, apostar para que salgamos en Discover, ¿no? Si conseguimos hacer contenido que sea muy relevante para determinados tópicos, obviamente ese contenido tendrá más potencial de salir para usuarios que busquen esos tópicos. José, déjame hacer un comentario, porque has dicho muchas cosas y me gustaría resumirlo, ¿no? Porque aquí se junta tu trabajo y el mío, yo más la gestión con el cliente y tú la técnica. ¿Qué me pasa, no? ¿Qué nos pasa? Quiero salir en el Discover ya. Ojo, esto no es posible, ¿vale? Al final, para salir en el Discover ya, necesitas unas semanas, meses de hacer las cosas bien hechas. Es decir, para aparecer en Discover necesitamos ganarnos una autoridad, ¿de acuerdo? No porque de golpe aplique todo lo que dice José, vamos a salir. Error, no. Cuando lleve un tiempo aplicándolo, Google me va a permitir entrar. Y luego me gustaría hacer solo un comentario, para terminar este tema, que no lo has dicho así, pero lo voy a leer de otra forma. Google ha cambiado el origen de datos de Google Discover, ¿vale? Ahora se mezcla el Google Trends, es decir, tendencias, que lo has dicho 3 o 4 veces, pero hasta ahora no era necesario que casi que tengamos nuestro contenido indexado en Google, ¿vale? Ahora al final, ¿qué está pasando? Y corrígeme si no lo digo exactamente bien, José, que si yo no tengo una buena indexación de mi contenido, no voy a aparecer en Google Discover. Antes, yo simplemente dándole las noticias en Sitemaps, por decirlo de una forma simple, podía llegar a ser suficiente. Ahora no, ¿vale? Hemos visto ya en los últimos updates un gran cambio, que si yo no estoy que es decir, Google busca la tendencia en Google Trends y hace la query dentro de su índice. Antes, simplemente con detectar la tendencia en Google Trends y tener buenos sitemaps era suficiente. Ahora no. Se hace la query dentro del índice de Google, tiene que estar indexado y bien posicionado mi contenido y entonces puedo aparecer en Google Discover. ¿Y qué implica eso? La siguiente lectura, que es la más importante, es que lo que va a pasar con Google Discover es que si yo no soy relevante para ese sector, no salga. Por ejemplo, si yo soy un periódico deportivo, lo que no pueda poder pasar es que yo escriba de cosas que no son estrictamente deportivas y salga, no. Ahí pues tendrán que salir medios más de otro tipo,
¿De acuerdo? Sí, más o menos lo he dicho bien, José. Sí, sí, es esto. Básicamente es lo que decías del periódico deportivo, es, obviamente, tenemos que salir en Discover sobre tópicos que sean relevantes para el negocio, no solo por salir, ¿no? ¿Cómo llegar a estos tópicos? Muchas veces lo que vemos es que los medios no llegan a Discover a través de un tópico y van publicando sobre otros tópicos que no son su core, pero van saliendo, ¿no? Y consiguen una oportunidad por ahí. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. No podemos hacer estrategias de Discover hoy en día sin estar bien indexados en Google, cosa que hace 2 meses, corrígeme, esto no era así, ¿vale? Entonces, correcto, hacíamos estrategias completamente diferentes. José, siguiente mito. AMP en el Discover. ¿Qué pasa con eso? AMP en Discover. Bueno, resumiendo la respuesta al mito, tenemos clientes, como sabes, donde su tráfico de Discover viene, digamos, unos 70% de AMP, o 80 o 90, y otros clientes donde es exactamente al revés. Y cada vez más, los últimos updates nos dicen que el AMP pierde peso. No diría relevancia, sino peso en Discover. Cada vez menos se imprime AMP y el no AMP gana peso. ¿Por qué? Y esto tiene mucho que ver con el Web Core Vitals, con la mejora esperada también por Google de que todas las webs, o en general las webs, puedan ser más rápidas. Y después porque el AMP también no es un sistema tan sencillo y tan adoptado, ¿no? Es un sistema que es complejo, es un sistema paralelo al sistema regular de la web, ¿no? A la web regular, es un alternate y implica otra gestión. Entonces, creemos que en un futuro el AMP continuará, no diría siendo menos relevante, pero perdiendo algún peso de cara a Discover. También, ¿qué formato tenemos que hacer para tratar de salir? ¿Hay algún formato que favorece el Discover o no a día de hoy? Bueno, siendo, digamos, una red social, digamos que el formato texto es pesado. Siempre es un formato más pesado. El formato visual, el video, las imágenes, principalmente cuando hablamos de los 3 factores de visibilidad en Discover, la imagen es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ganar espacio en Discover, es lo que va a transmitir también la componente visual de la tarjeta y, digamos, el video. Los videos es algo que, siendo trending ya el formato, si el contenido del video es trending, es algo muy apelativo de cara a este tipo de plataformas. Entonces yo diría imagen, video, importante y, claro, digamos que en el sector de noticias, la noticia, el contenido de la noticia no deja de serlo, pero de cara a Discover, a presentarlo al usuario, video e imagen es lo más importante. José, para cerrar un poco esta primera parte del vídeo, ¿no? Hasta ahora hemos hablado un poquito de Discover en general, cómo tratar de optimizarnos, de salir, estrategias, continuidades. Ahora vamos a entrar, ya lo has dicho tú, ¿no? Solo decir una cosa, hasta ahora Google Discover es 100% mobile, ¿de acuerdo? Es decir, es tráfico 100%. Únicamente desde el móvil. Vamos a entrar en una segunda fase, ¿vale? Donde creo que tenemos que hablar un poquito de la optimización, ¿vale? Sí. Es decir, yo sinceramente me ha sorprendido mucho, ¿no? Cómo, bueno, la relación contenido, imagen, vídeo para llegar a salir aquí. Así que te lanzo la primera, José, las imágenes. ¿Qué pasa con las imágenes? Pues las imágenes, como he dicho, es vital para que puedas tener, no solo salir, sino también tener interacción con el usuario y engagement. Las imágenes, hay, digamos, 2 puntos que tenemos que hablar. Imágenes de menos de 1200 píxeles. Estas imágenes que sean de menos de 1200 píxeles nos saldrán como un thumbnail, como una previsualización en Discover, y imágenes con más de 1200 píxeles nos saldrán como imágenes grandes, y entonces la tarjeta tendrá casi el doble del tamaño de una tarjeta con una imagen pequeña. Esto es muy, muy importante
Y digamos que el AMP, por defecto, ya pide una imagen superior a 1200 y esto es lo que va garantizando también bastante importancia del AMP. O sea, hablemos de metadatos. ¿Cuántos metadatos hay? ¿Qué hay que hacer? ¿Importantes, no importantes? Porque me parece que aquí también hay muchas veces una sobreoptimización / pérdida de tiempo, ¿no? ¿En qué realmente hay que tener en cuenta? Bien, metadatos yo te diría que, digamos, el título es lo más importante. El título es lo que va a definir no solo la primera lectura, digamos, de tópicos de Google, sino es lo que se va a presentar al usuario. Ese sí que tiene que estar muy bien optimizado. Hay que entender, obviamente no hay una regla, no hay una fórmula de optimización, porque cada audiencia es una audiencia y depende mucho de cómo comunicar con esta audiencia, ¿no? Pero cada medio debería mirarse la audiencia y hacer optimizaciones básicamente en títulos. Empecemos por el título, hablamos sobre este meta tag. ¿Y cómo optimizar entonces? Sacamos primero título. ¿Cómo optimizar un título? Y usaremos las nuevas herramientas de Google que nos permiten detectar entidades para hacer ajustes de forma que el título sea detectable por Google como un título hablando de determinado tópico. Esto es el primer punto de posicionamiento de cara a poder salir y ajustarnos a un tópico, ¿no? Después te diría que la metadescripción, porque al final es algo que también es visible, es muy importante que podamos en la metadescripción tocar, digamos, reforzar el tópico y tocar en los subtópicos que queremos hablar en todo nuestro, digamos, nuestra tarjeta. Y estamos hablando mucho en cómo llegar a tocar, digamos, el tópico y la entidad y todo esto, que lo veremos más adelante. Y este, al final, va a ser el arte de poder mejorar y probando hasta ajustar mucho más el contenido a los tópicos que Discover nos pide, ¿no? Al final... Aquí hay un concepto, ¿no?, que a mí me encanta dentro de Google, que es el EIT, ¿de acuerdo? ¿Cómo el EIT explica en 2 minutos, no, en 2 minutos, no, en 5 segundos qué es el EIT, para que todo el mundo lo sepa, si hay alguien que no lo sabe, cómo afecta al Discover? Sí, básicamente hay un concepto de Google que es Your Money or Your Life, ¿no? Que en este concepto de Your Money, Your Life se incluyen los medios, ¿no? ¿Qué es esto? Si tú estás y tienes una web que obviamente como un medio tiene que cuidar, digamos, de forma general, el primer punto que tienes que cuidar es, digamos, tu autoridad, tu expertise y la confianza que pueden tener en ti. Todos estos 3 puntos, que al final son muy genéricos y digamos, son para toda la web, son puntos demasiado importantes porque cuando Google está presentando una tarjeta en Google Discover, obviamente que la tarjeta hablará de un interés de cara al usuario, ¿no? Pero por detrás de todo esto, Google tiene que tener una confianza total en el publisher de este card, ¿no? Es decir, que tenemos un periódico con un periódico muy reputado y un periodista escribiendo algo que no sea verídico, el hecho del periódico ser muy reputado no hará de la noticia una noticia verídica, ¿no? Entonces hay varios puntos que para que Google te vea como alguien creíble, tendrás que tocar y tendrás que garantizar que de esta forma Google te va a ver como alguien en que puede confiar e imprimir tus tarjetas, ¿no? Aquí hablamos, como he dicho, de la expertise, ¿no? Que es, tienes que mostrar a Google que tienes un alto nivel de conocimiento en este campo. Y de ahí es muy importante que los medios intenten salir en Discover con sus propios tópicos, porque es ahí donde tienen el expertise. Digamos, la autoridad, que tiene más que ver con reputación, y aquí reputación es una mezcla de reputación del medio y reputación del propio autor, ¿no? Y digamos, medio, autor y al final de todo el tópico sobre el cual vamos a
a escribir. Y por fin, digamos, ya hablamos más de legitimidad y transparencia del sitio web, que es, digamos, la confianza que Google puede tener en tu sitio web, que tiene mucho más que ver con conceptos ya más conocidos como backlinks, todo tu historial de publicaciones, y eso sí que tiene más que ver con el medio. Entonces, digamos que el EAT es una mezcla entre el medio, quien escribe y lo que se escribe, ¿no? En estos tres verticales, digamos, de confianza, es donde los medios tendrán que trabajar. Y entonces hablamos de medio, autor o editor, y el contenido en sí, ¿no? Son tres verticales que siempre en cada post tienen que estar muy bien explícitos y de cara a Google, que Google los pueda ver de una forma muy sencilla. ¿Cómo presentarlo a Google? El contenido en sí tiene que estar, obviamente, tiene que ser contenido de alto nivel de conocimiento, el autor tiene que tener toda su semántica y tiene que ser alguien con bastante reputación en el medio para que Google pueda tener más confianza en el post, y obviamente el medio, resumidamente terminamos con el medio, tiene que ser alguien legítimo para publicar este tipo de información. Y ese es el VAT. Una observación, ¿vale? Una cosa importante, hay un tema que no hemos hablado aún, que es todo el tema de los entities, ¿vale? No quiero que hablemos ahora exactamente explicando cómo funcionan, qué es una entity, de dónde la leemos, cómo las genera Google, por qué sabe que es una entity. No quiero que entremos en este detalle ahora, pero sí que nos cuentes en 30 segundos que nos queda cómo afecta el concepto entity a todo esto. Y luego, para acabar, creo que sí que es importante no explicar cómo debería ser la arquitectura de un artículo o de un contenido para saltar dentro del Discover. Así que nada, primera pregunta y penúltima. ¿El concepto entity cómo aplica aquí? Vale, el concepto entidad, bueno, digamos, primero te hago muy rápido. Entidad keyword, pasamos del concepto keyword a un concepto entidad, un concepto que es más amplio, digamos, pero más exacto. Es más exacto porque bebe el contexto, ¿no? Entiende el contexto y consigue diferenciar al final de qué entidad estamos hablando. Cuando publicamos algo, Google va a detectar varias entidades en un texto y les va a dar una relevancia, ¿no? Al final, una entidad, Google consigue detectar una entidad por las relaciones que existen en el texto, ¿no? Es decir, si hablamos de Barack Obama, si hablamos de presidente, Google puede que detecte la entidad Estados Unidos por relación, ¿no? Entonces, básicamente es esta detección que Google hace de nuestro contenido y que al final hará el match con las categorías de Discovery, con los intereses del usuario. Es aquí, en esta, digamos, optimización de entidades, que tenemos que estar seguros que los tópicos donde nosotros queremos estar con determinado contenido son los tópicos que Google ve. Yo cuando digo tópicos, tópico y entidad, digamos que es lo mismo, ¿no? Entonces el objetivo es publicar sobre los tópicos que no solo queremos y tenemos autoridad, sino también para que Google entienda que estamos hablando de este determinado tópico, ¿no? Esto es mucho más importante cuando hablamos de nichos. Es decir, que Wikipedia es la base de todo esto y la información no es más relevante por repetición de keywords, ni por densidad de keywords, ni por keywords similares, sino por relaciones entre conceptos, ¿no? Y esto es un poco el mundo de la entidad y de los tópicos que ahora mismo Google usa para presentar resultados tanto en Search como en Discovery. Entonces, yo te diría que... Un momento, José, que yo también aquí tenemos que ver cómo utilizamos los vídeos en YouTube. Y estamos a punto de llegar a los 30 minutos de vídeo y si no, nos va a penalizar después. Entonces, muy rápido y para simplificar, concepto entity. Hay muchas palabras que pertenecen al mismo entity. Es decir, sinónimos, muchas cosas. Entonces, aquí Google ha ido un paso más allá en cómo trata el long tail, entre comillas, y para simplificarlo, a definir los entities. Es un tema muy importante que veremos en otro vídeo, ¿vale? Porque realmente, bueno, el SEO va hacia allí.
Ahora sí que te doy 20 segundos, José. ¿Cómo tiene que ser la estructura óptima para aparecer? 30 segundos tienes, ¿eh? Sí, la estructura óptima, digamos, lo más normal, no hay una estructura predefinida óptima, sería empezar con una entradilla, un H1 más una entradilla. El H1, como hemos visto, es muy importante, debería estar muy cerca del title y la entradilla. Seguido de una imagen, la fecha de publicación y del autor. Este bloque sí o sí que tiene que ser así. Un H1 con una entradilla, una imagen y seguido de la imagen, la fecha de publicación y el autor. No olvidar que la imagen más de 1200 píxeles para que pueda aparecer en grande en el preview de Discover. Después de esto es muy importante jugar con enlaces contextuales, ¿vale? Y si es posible, con las entidades que Google nos detecta en el contenido, enlazar desde estas entidades a categorías, subcategorías o incluso otros posts. Uso de videos, citaciones a otras fuentes, es muy importante esto. Jugar con embed tweets, añadir información visual, información recién que pueda dar más peso a los tópicos. Y con esto, obviamente, como último paso, volveríamos a las entidades para entender si con toda esta estructura y el contenido que hemos añadido, las entidades están de acuerdo. Después, en todo, digamos, el cuerpo de la noticia, jugar con H2, jugar con H3, jugar con question and answers, jugar con listas, jugar con tablas. Todo esto son puntos de captación de Google, digamos, de información para que las pueda presentar, no solo también en Discover, sino también en Search. Pero hablando de Discover, digamos que el video, los tweets, el contenido con los tópicos fundamentales y el principio de todo, que sería el título, entradilla, imagen y los datos del autor y fecha de publicación, esto, digamos, sería una estructura perfecta o que al menos Google Discover que le gusta a Google Discover. José, creo que ha sido muy claro en todo lo que te he explicado, ¿vale? Y eso añadiría, para cerrar, un detallito, ¿no? Se trata todo de coherencia, ¿no? En general, el SEO ha cambiado mucho de lo que hacíamos hace 2 años o 1 año a ahora, y ahora es coherencia. Es decir, yo no puedo pretender que Google me premie estando en el Discover cuando no soy coherente en todos los tipos de contenidos que puedo aplicar a un artículo / noticia / contenido, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que los entities de las imágenes, del title, del contenido, de los contenidos relacionados, de los vídeos, tienen que ser los mismos. Si no conseguimos esta igualdad, no pareceremos. Exacto. Resumiendo, es ganar el EAT para determinados tópicos, para que Google te vea como autoritario, experto y confiable, y a partir de ahí nos abrirá la puerta para Discover. José, muchas gracias, y espero que después de todo lo que acaba de contar el José, si alguien ve este vídeo y no se suscriba a nuestro canal, si ya no es seguidor, ¿de acuerdo? Creo que con esta claridad, este nivel de detalle, pocos contenidos se pueden encontrar que os expliquen de forma global todos los pasos para entrar en Google Discover. José, muchas gracias. Seguro que este vídeo va a hablar de ti, va a hablar de nosotros. Y creo que realmente nuestros clientes, nuestros seguidores se merecían una explicación tan clara, tan detallada de qué hacer para tratar de, y digo tratar, porque a veces solo con tratar de no es suficiente y se necesita un poco de autoridad, un poco de varios meses trabajando bien para llegar a saltar en Google Discover. José, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que os haya gustado lo que José nos ha contado.